Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Pedimos por favor a todos y todas los que van ingresando que vayan apagando sus micrófonos. ¿Queda alguien por admitir, Guido? No, Mati, todas las solicitudes están admitidas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes en esta iniciativa. Mi nombre es Matías de Bueno, soy secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y en conjunto con la Federación Universitaria de Rosario decidimos coorganizar evento que consiste en un conversatorio sobre compostaje domiciliario. Creemos que es muy importante en base a los diferentes programas posibles existentes para el reciclado de los residuos, darnos cuenta de que los residuos no son basura, sino que muchas veces con una mirada diferente pueden convertirse en recursos y entendemos que es muy valioso que las personas quieran cambiar, quieran ver de otra manera la vida y cómo transformar justamente estos residuos en recursos. Es por eso que hoy vamos a tener esta charla que va a estar a cargo de la licenciada en biodiversidad, Ornella Bresam, que además es la coordinadora del programa Arbolar UNR de nuestra universidad, un programa que desde que se inició entregando prácticamente 6.500 árboles a protectores y protectoras de Rosario y alrededores, árboles que luego se plantan en sus hogares, en algunos casos en plazas, en barrios, etcétera. Y está presente también Noelia Bernier, que es la coordinadora del área de sostenibilidad ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a explicar un poco la dinámica que va a tener esta actividad.
Así que de mi parte simplemente es felicitar a todo el equipo del área y a la Federación Universitaria de Rosario por esta exitosa organización, darle las gracias en nombre de la Universidad Nacional de Rosario por sumarse a esta iniciativa y sin más pasar a darle inicio a este evento con las personas que más saben sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Matías, buenas tardes. Como decía, el objetivo de este conversatorio es poder conocer un poco más sobre cómo llevar a cabo y aquellos que han comenzado o han iniciado en el inmobiliario. La idea es que la licenciada Ornella Bressan pueda comenzar a exponer acerca del compostaje y al finalizar esto habilitaremos el micrófono y por supuesto quienes deseen realizar preguntas en el chat podrán hacerlo y ella responderá al finalizar. También enviaremos por mensaje en el link un formulario para que cada uno pueda completar con su nombre completo para poder en la semana enviar el certificado de asistencia. Así que desde ya muchas gracias y bueno, Ornella, cuando desees, un gusto escucharte. Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? El conversatorio que armamos particularmente es la base, digamos, de todo lo que podemos generar a partir, ¿no es cierto?, de una simple acción como es separar el residuo, ¿no es cierto? Y por ahí quizás muchas de las personas que estén acá ya hayan intentado, ya sepan un poco de qué se trata el compostaje, pero a lo mejor también podemos compartir o se pueden llevar algún aprendizaje nuevo, alguna reflexión o un hábito nuevo o algo que no sabían. Así que, bueno, gracias por participar. Y bueno, como dijeron, si quieren pueden ir haciendo las preguntas o dudas en el chat y al final las respondemos. Ahora voy a comenzar a exponer la presentación, a ver si todo sale bien. Bueno, si alguien me puede dar el ok de que se ve bien mi pantalla. Se ve perfecto, Orne. Listo. Bueno, cuando hablamos de compostaje por ahí, no solo voy a hablar del proceso en sí, del proceso biológico, sino que tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no es cierto? Porque nosotros, justamente el compostaje va a suceder si empezamos a separar nuestros residuos en casa. Y estos residuos por ahí es lo que necesitamos definir desde un principio para empezar a aclarar todos los conceptos que vamos a aprender durante toda la presentación. Entonces, en un principio me pareció importante definir lo que es un residuo. En líneas generales, es cualquier producto, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de su estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, que va a venir de una extracción o de una transformación que su propietario va a abandonar o en realidad no cree que tenga valor. Entonces, por ejemplo, bueno, acá en la imagen de la derecha lo que tenemos son residuos agropecuarios de la industria avícola, particularmente, se llama cama de pollo. Por otro lado, bueno, por ahí qué sucede cuando no logramos separar un poco y no tenemos tanta conciencia ambiental, cómo termina un poco la cuestión, que es un basural particularmente a cielo abierto. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado, que no quería dejar de mostrar también algo muy importante en estos días, que son las emisiones de los gases que salen de las fábricas de las industrias, que provocan así, el cambio climático que tiene que ver también con toda esta cuestión de la emisión de gases de efectos invernaderos. Pero bueno, ese es otro tema muy interesante que también podemos llegar a dar en un conversatorio más adelante. Entonces, para retomar el tema de los residuos, en sí no debemos olvidar que son materiales, ¿sí?, que tienen un valor intrínseco y que se pueden volver a incorporar a un circuito de producción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cama de pollo, de este residuo avícola, si tiene un tipo de tratamiento, se puede usar como un mejorador de suelo, por ejemplo, y lo que estamos haciendo ahí es, a partir de un subproducto de la producción de pollos,
vamos a poder obtener un nuevo producto, en este caso, bueno, un fertilizante, una enmienda para el suelo, hablando en cuestiones agrícolas, ¿no es cierto? Bueno. Ahora vamos a hablar particularmente de lo que sucede en la ciudad de Rosario. Yo no sé si acá hay gente de otros lugares, estaría bueno que vayan poniendo en el chat si son de la provincia, si son de alguna provincia vecina, de alguna localidad cercana. Y bueno, para contarles un poco, en la ciudad de Rosario se genera por persona medio kilo, ¿sí?, de residuos por día. En total son 800 toneladas diarias que van a ser generadas por los hogares, los grandes generadores y los pequeños comercios. Pero si nos ponemos a analizar un poco más de la mitad viene de los hogares. De estas toneladas diarias, más de la mitad viene de los hogares. Entonces nosotros creo que ahí tenemos que empezar a repensarnos cuál puede ser nuestro aporte, ¿sí?, nuestra acción para empezar a mejorar la calidad de nuestro ambiente. Bueno, y en este caso vamos a definir lo que son los residuos domiciliarios. Y en este caso vamos a hablar de subproductos del consumo que tenemos en nuestros domicilios, que bueno, cuya disposición final va a ser el relleno sanitario, salvo que pueda ser utilizado como un insumo para otro proceso. En líneas generales podemos también clasificar a los residuos por su composición química. En este caso se van a clasificar en inorgánicos u orgánicos, por su origen, es decir, si vienen de una industria, si es sanitario, si es del agro, dependiendo. Y bueno, y dependiendo de su estado, digamos, si es sólido, líquido o gaseoso. Pero bueno, nosotros más que nada nos vamos a basar en esta charla en la parte de la fracción orgánica. Bueno, en líneas generales, para diferenciar lo que es un residuo inorgánico de lo orgánico, es que todo residuo inorgánico, su origen es no biológico, ¿sí? Lo más seguro es que se utilizó algún tipo de recurso natural, ¿sí?, para poder fabricarlo. Y estamos hablando siempre más que nada de los embalses y lo que son las bolsas plásticas, como lo podemos ver a la imagen de la derecha superior. Aparte de, bueno, de las bolsas plásticas y los envases, que sabemos todo lo que significa los plásticos de un solo uso y todo el tiempo que llevan en descomponerse, tenemos también elementos que pueden ser recuperados, como el vidrio, el metal, Tetra Pak, que bueno, también pueden volver a incorporarse al circuito de lo que por lo general hablamos de lo que es una economía circular, ¿sí? Siempre que de un subproducto, o sea, siempre que tratemos a un producto, que lo fabriquemos y que de ese producto salgan subproductos y lo volvamos a reincorporar en la cadena de producción, vamos a minimizar los residuos que generamos. Y en ese sentido también estamos fomentando una economía circular. Bueno, ahora con respecto a los residuos orgánicos. Bueno, primero, más que nada, tienen un origen biológico. ¿Qué quiero decir cuando tienen un origen biológico? Es que estoy hablando de un ser vivo, ¿sí? Lo más probable es que ese origen sea de un ser vivo y que por lo general los seres vivos están compuestos en su mayoría por un gran porcentaje de agua. Entonces es una característica que vamos a tener en cuenta que los residuos orgánicos tienen gran porcentaje de agua. Además, otra característica es que van a ser degradados por micro y macroorganismos, ¿sí?, por otros seres vivos. Esas dos características son las principales de los residuos orgánicos. Bueno, ahora nos vamos a adentrar, una vez que ya hicimos un poco la clasificación de los residuos, a lo que es el tratamiento, ¿sí?, de la fracción orgánica. Bueno, con respecto al tratamiento de esta fracción, vamos a tener en cuenta que al ser llevado a cabo por distintos tipos de microorganismos como hongos y bacterias, estamos hablando de un proceso biológico. Y como hay seres vivos involucrados, son seres vivos que tienen una respiración aeróbica. Cuando hablo de algo aeróbico es que hay presencia de oxígeno. Entonces, para poder tratar la fracción orgánica, en este caso, sí o sí voy a necesitar de que sea aeróbico, ¿sí? Y también es un proceso controlado. Cuando hablo de controlado, hay distintas variables que intervienen
que las vamos a mencionar más adelante, pero para que sepan que no es algo que sea así nomás cuando vamos a tratar esta fracción orgánica en casa, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta algunas variables. Entonces, todo este proceso biológico en el cual involucra la degradación de todo la degradación de la materia orgánica que se va a transformar a través de los microorganismos y que es un proceso controlado, vamos a estar hablando de que es el proceso de compostaje. ¿Sí? Del compostaje, una vez que el proceso avanzó, vamos a tener un producto nuevo que se llama compost, que por lo general se puede usar como una enmienda, que sería un mejorador de suelo, donde le da más estructura, más porosidad. También, sí, aparte de funcionar como una enmienda, funciona como un fertilizante, ¿no es cierto? Porque en este proceso también de degradación lo que hacen los microorganismos es justamente transformar moléculas complejas en moléculas más simples y así las van a ser absorbidas por las plantas, digamos, y ahí estamos hablando de la parte de fertilizante o de nutrientes para las plantas, ¿sí? Por otro lado, el aporte de la materia orgánica en el suelo sirve para minimizar los procesos erosivos, digamos, y a su vez retienen la humedad. Bueno, entonces, para retomar un poquito, hablamos de lo que es el compostaje, hablamos de lo que es la fracción orgánica e inorgánica, y bueno, y en este sentido, cuando hablamos de la fracción orgánica, vamos a tener que pensar en el espacio en donde vivo. Cuando hablo del espacio en donde vivo, decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones o mi contexto para poder yo compostar? Porque en realidad un poco el fin de este taller, de este conversatorio, es que motivarlos a que sí se puede y que es una acción que es bastante fácil, siempre y cuando sepamos algunas cositas. Entonces, al analizar mi entorno, yo decir, bueno, vivo en un departamento, tengo un balcón, tengo un patio chico, tengo un cantero, tengo una casa con patio, bueno, lo que sea, dependiendo de dónde yo viva, voy a poder elegir mi sistema de compostaje, que puede ser abierto o cerrado. Cuando hablamos de sistemas abiertos, como verán acá en la imagen de la izquierda, se ven pilas de compost, ¿sí? Que particularmente no hay ningún recipiente o algo que lo contenga. En estos casos pueden ser pilas, donde se van intercalando, digamos, residuos secos y la fracción orgánica, y si no, se puede también hacer pozos. Los pozos particularmente, eso es a elección, pero siempre vamos a tener en cuenta que cuando elijamos los sistemas abiertos, no tenemos que tener mascotas, en realidad. Porque sí es verdad que si yo tengo un perro y tiro algo, probablemente el perro vaya a hurguetear a ese espacio, o lo mismo un gato o cualquier tipo de mascota que tengan en su hogar. En el caso de tener una mascota, lo que vamos a tener que hacer es recurrir a algún tipo de recipiente para llevar a cabo el proceso de compostaje, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que tenemos sistemas abiertos. Después hay otro tipo de sistema que se llama semiabierto, que podrían ser estos contenedores, porque ven que no tienen tapa, están a la intemperie, están como regulados un poco por las cuestiones ambientales que haya diariamente, ¿no es cierto? Y por último, lo que más se adapta por lo general a las casas o a los domicilios son las composteras. Las composteras hay un montón, ¿sí? Vienen de madera reciclada. Esta, por ejemplo, de acá, que es una rotatoria negra, que es muy útil. Si no tengo dinero y la verdad que no es necesario gastar, si el fin en sí es compostar y hacerme cargo de esa fracción orgánica que produje yo en mi casa, con un simple recipiente que esté adaptado para que el proceso de compostaje se lleve de manera correcta, lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, estos baldes de pintura de 20 litros, fueron adaptados, se los llama módulo por lo general, y que están dispuestos unos sobre otros. Siempre, si vamos a fabricar nosotros nuestras composteras, tenemos que adaptarlas. Y cuando digo adaptarlas, sí o sí hay que hacerles drenaje. Drenaje y ventilación. Justamente acá no se ve, pero en las bases de ambos tachos
hay agujeros, hay perforaciones. ¿Para qué? Para que los líquidos drenen. Siempre en el proceso de compostaje hay líquido y hay que dejar que esos líquidos corran. Entonces, siempre en la base hay que hacerle algún tipo de perforación. Y fíjense, también como en el balde de arriba, hay unas perforaciones, ¿sí? En toda la circunferencia que facilitan la ventilación, ¿sí? De todo el sistema que está adentro, porque siempre recordemos que si hay microorganismos adentro, los microorganismos son aeróbicos y por ende necesitan oxígeno, aire. Entonces, bueno, siempre con respecto a nuestro contexto, vamos a elegir el sistema que nos quede más cómodo o que, bueno, a lo mejor siempre una pequeña escala, un primer balde o un solo módulo está bueno para empezar, digamos. Y después, una vez que ya estamos un poco más cancheros, por así decirlo, podemos agregar más módulos o, bueno, experimentar otro tipo de sistema en el caso de que podamos. Bueno, ¿qué necesito para compostar? Algunas cosas ya las dijimos y otras no. Entonces, para retomar un poco, dijimos la fracción orgánica, que siempre, como dijimos también, que va a venir o que en su momento fueron seres vivos, van a aportar humedad y nitrógeno, ¿sí? Por lo general, el nitrógeno aporta a todos los microorganismos, ¿sí? Bueno, el nitrógeno lo que hace, vamos de vuelta, los microorganismos utilizan el nitrógeno para su fisiología y su funcionamiento, digamos. Ellos crean sus estructuras celulares gracias al nitrógeno y su desarrollo también. Entonces, por eso es importante la fracción orgánica, digamos, le estamos brindando el escenario necesario para que toda la microbiota que va a llevar a cabo la descomposición de esta fracción orgánica lo haga adecuadamente. Ahora, cuando hablamos de fracción orgánica, ¿va todo al compost? Yo sé que probablemente haya varias preguntas al final con respecto a lo que sí, a lo que no, pero en líneas generales va a ser cualquier cosa de origen vegetal, ¿sí? En este caso, bueno, hablamos de verduras, cáscaras, frutas, bueno, saquitos de té, yerba usada, la borra del café, hojas y plantas de pasto seco. Fresco en realidad, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros, tanto a las hojas como al pasto si lo cortamos, o alguna rama o alguna planta, lo podemos agregar como fracción orgánica o como fracción seca. ¿Qué sucede? Si yo solo aporto fracción orgánica, el sistema que estamos creando de compost no está en equilibrio. Entonces, sí o sí necesito agregar una fracción seca o estructurante, también se la llama marrón. Y esta fracción lo que aporta es carbono. El carbono en sí sería el alimento, ¿sí?, para todos estos microorganismos. Entonces, le estamos brindando ese escenario que dije hoy, que le estamos dando el alimento y a su vez el nitrógeno para que formen todas sus estructuras fisiológicas para que puedan desarrollarse todos estos microorganismos. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la fracción seca, estoy hablando de las hojas y pastos secos, los restos de poda seco, cartones y papeles sin tinta. Siempre pensemos que por una parte de fracción orgánica que yo agregue, voy a tener que estar agregando entre 2 o 3 fracciones secas para que el sistema esté en equilibrio. Si no, lo que van a empezar a ver es que el sistema se empieza a desequilibrar, empieza a haber a lo mejor demasiada humedad, predominan mucho las mosquitas, y bueno, y a lo mejor también puede suceder que haya una descomposición anaerobia, es decir, sin oxígeno, y empieza a generar malos olores. Entonces pensemos siempre que por una fracción de orgánico van a ser 2 o 3 de seco. Empieza el otoño, así que ojo que es el momento de juntar la parte seca porque después nos quedamos sin y es difícil compostar. Así que bueno, ahí ya pensamos en el sistema que tengo que elegir dependiendo de dónde estoy y tengo que tener la fracción seca, la fracción orgánica y el recipiente, en este caso si es un sistema cerrado el que elijo.
Bueno, cuando hablamos del sistema de compostaje, y como les mencioné un poco al principio de la presentación, hay variables. Estas variables lo que me van a ayudar es a controlar que el compostaje, el proceso se esté desarrollando de la manera adecuada. Es decir, para poder lograr al final tener compost y, por ejemplo, poder usarlo en las plantas. Entonces, primero siempre recordar el oxígeno. La mezcla debe estar aireada. ¿Qué quiero decir? En la semana, por ejemplo, yo sí o sí, en el caso de tener una compostera, tengo que remover 2 o 3 veces por semana la compostera para oxigenar, ¿sí? Y a su vez, en este caso, si toda la fracción orgánica, por lo general, al tener agua, genera peso y se empieza a apelmazar. Entonces, lo que yo hago removiendo también es hacer que se empiece a homogenizar todo lo que yo voy agregando y airear para que los microorganismos tengan ese oxígeno y puedan seguir haciendo el proceso de transformación o de degradación de la materia orgánica. Bueno, otra variable es la humedad. Y acá está la famosa muestra del puño. ¿Qué pasa? Hay tres posibles resultados, digamos. Y acá hay que ensuciarse un poco las manos o ponernos un guante. Por lo general lo que vamos a hacer es agarrar una porción de ese sistema, de ese compost, y lo voy a tener que apretar, ¿sí? La primera que puede pasar es que esté muy particulado, seco, y se empiece a desgranar particularmente. Entonces, bueno, eso sí o sí necesita humedad. Porque recordemos que la humedad viene de la mano del agua y que los microorganismos sin agua no viven tampoco. Entonces, si yo veo algo seco, lo más probable es que el proceso de compostaje se pause y quede pausado, digamos, hasta que lo pueda reanudar al agregar agua. Sí se puede agregar agua. Entonces, la primera prueba es el puño. Si se desgrana, está seco, agrego agua. Si yo aprieto y prácticamente me chorrea la mano del agua, es que hay exceso de humedad. Tengo que sí o sí agregar seco y remover. Y en el caso de que yo aprieto y, bueno, sí o sí se me moja un poco la palma de la mano y veo que le puedo dar forma, bueno, ahí más o menos vamos a estar con la humedad deseada. Con respecto a la temperatura, otra variable, el proceso de compostaje tiene una curva de temperatura, ¿sí? Esta curva de temperatura lo que hace es garantizar la inocuidad del producto final, es decir, del compost. ¿Qué pasa? Hay veces que en el compostaje domiciliario no se llega, por ejemplo, a una etapa que es la termofílica, que está alrededor de los 60 grados centígrados, y que, bueno, al no llegar a esa etapa de termofílica, no estamos asegurando la inocuidad del producto final. Entonces, sí o sí hay que tratar, y como es difícil de controlar esta variable, la podemos como observar de distintas maneras, digamos. Sí o sí, el proceso de compostaje libera calor. Sí o sí, es uno de los subproductos, digamos. Entonces, ¿qué voy a ver? Primero, cuando está sucediendo, si yo me acerco y pongo las manos cerca del compost, larga calor. Después también se puede llegar a ver el vapor, ¿sí? Ese vapor de agua es todo lo que están consumiendo los microorganismos y liberando energía en forma de calor. Es decir, que todavía hay un montón de materia orgánica para degradar. Es decir, para que se alimenten los microorganismos. Entonces, los microorganismos empiezan a degradar, empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Esa etapa, la termofílica, va alrededor de entre los 40 y los 60 grados centígrados aproximadamente, y después empieza a descender hacia la etapa mesofílica, que es la número 2, porque inicia también con una etapa mesofílica. Pero bueno, una vez que empieza a descender la temperatura, vuelven a colonizarlo otros microorganismos que van a terminar de degradar algunas cuestiones un poco más complejas del sistema. Por último, se termina estabilizando la temperatura y ahí es cuando más o menos vamos a tener un resultado de que la materia ya se fue degradando. Pero bueno,
la verdad es que por ahí lo más sencillo es tener un termómetro. ¿Tenemos un termómetro en casa para medir? No. Encima también, cuando medimos la temperatura en todo el sistema, dependiendo de dónde pongamos el termómetro, va a haber distintas temperaturas, ¿sí? Por lo general, más en el centro hay más temperatura que en los bordes. Entonces, bueno, nada, es una variable que por ahí no se puede controlar, pero sí tiene que estar, digamos, y la puedo observar en esto que le digo, que es acercándonos a la compostera y ver cómo emana un vapor de agua, cómo transpira la compostera. Y bueno, por otro lado tenemos la relación carbono-nitrógeno. Esta, hablando de términos del campo o agronómicos, estamos hablando de una relación ideal de 20 partes de carbono por una de nitrógeno, ¿sí? Esto es necesario para que todos los microorganismos y todo el sistema esté funcionando de la manera adecuada. Cuando hay un desbalance en esta relación, es muy probable que el sistema, el proceso no se dé de la manera adecuada. Bueno, una vez que pasó un tiempo, ya veo que las cosas empiezan a suceder bien, que se va degradando, que puede controlar algunas variables o que puede detectar algunas y puede mejorar. Bueno, hay que tener paciencia para cosechar el compost. La cosecha del compost dura entre 3 y 6 meses. Y esta diferencia de 3 meses que hay en el medio está relacionado a las épocas del año. ¿Qué sucede? Siempre el proceso de compostaje se va a hacer más lento, digamos, en la temporada otoño-invierno, ¿sí? La temperatura, al disminuir, hace que los microorganismos estén... no favorece, o sea, el entorno no es favorable, entonces la degradación empieza a suceder más lento. Lo contrario, en los meses de primavera-verano, que bueno, la temperatura eleva, y bueno, para los microorganismos es una fiesta, porque están comiendo, hay buena temperatura, empiezan a degradar, y es muy probable que así el proceso de compostaje se dé mucho más rápido, en primavera o verano. Y otra cosa que puedo tener en cuenta con respecto a su aspecto físico es que el compost tiene un aspecto homogéneo. Es decir, yo no puedo diferenciar nada de lo que coloqué al principio. Yo no puedo diferenciar, por ejemplo, acá una cáscara de banana, no puedo diferenciar un saquito de té, no puedo diferenciar la cáscara de una zanahoria, de papa, una naranja que me quedó. No veo, no puedo diferenciar. Sí tiene que tener un color oscuro y un olor, dentro de todo, agradable, digamos. Por lo general se dice, bueno, olor a bosque o a tierra mojada o cosas por el estilo. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios de decir, bueno, yo composto? ¿Y por qué composto? ¿O por qué quiero compostar? ¿Qué hace que yo composte? Y bueno, y creo que lo principal que tenemos que resaltar en este caso es que generamos un hábito nuevo que es amigable con el ambiente y que es la separación en origen. Si nosotros no empezamos en casa a separar los residuos, va a ser difícil que suceda todo el resto, el compostaje, el reciclaje o lo que sea. Entonces, desde el momento cero, empezar a separar es la base. Entonces, por otro lado, muy importante también, es que empezamos a disminuir la cantidad de residuos que llegan a disposición final, al relleno sanitario. Entonces, ya al sacar menor cantidad de residuos a la calle, también va a disminuir la cantidad de kilómetros que tenga que andar el camión recolector de recolección, digamos, de los residuos. ¿Esto qué hace? Que el camión, al tener que hacer menos kilómetros, lo que hace también es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por su andar, digamos. Entonces, es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que por ahí no sabemos, y que separar los residuos y encima hacernos cargo y tratar la fracción orgánica va mucho más allá de obtener compost al final, ¿sí? Entonces, bueno, también aumenta el porcentaje de materiales reciclables recuperados, ¿sí? Porque cuando yo también no separo y junto todo, tengo papel, cartón, con un poco de yerba, con un poco de la cáscara de lo que sea, y eso
es a veces que no se puede recuperar directamente y no, por ende no lo vamos a poder reciclar e involucrarlo de vuelta en el sistema. Y bueno, y otro beneficio, digamos, que a mí también me interesa un montón, que es la parte de pensar un poco en el otro, y es mejorar las condiciones de trabajo de aquellas personas responsables del procesamiento de nuestros residuos. Porque, ¿qué pasa también? Cuando nosotros metemos todo dentro de una misma bolsa, de vuelta eso genera líquido, malos olores, atrae vectores como ratas, hormigas, moscas, cucarachas o cualquier tipo de otro vector, y las condiciones que le estamos dando a esa otra persona en su trabajo no están tan buenas. Así que de un lado o de otro, separar, ya estoy, aportando mi acción positiva con respecto al ambiente. Bueno, para ir retomando algunas cuestiones generales que estuvimos diciendo, primero hay que tener en cuenta la separación. Ya dijimos qué es lo que podemos separar y eso van a ser solamente aquellas cosas de origen vegetal. Lo único que podemos compostar de origen animal es la cáscara del huevo. Lo único. Después, el resto no. No puedo compostar. A ver, no puedo. Yo si quiero puedo compostar lo que cada quien quiera porque es una fracción orgánica, pero lo que sí puede traer un pedazo de carne, un hueso o cosa por el estilo es la atracción de distintos vectores para que vayan y revuelvan. Y bueno, y así el proceso no se dé de una manera adecuada y el producto final que yo pueda tener prácticamente va a ser difícil que lo pueda usar para las plantas. Entonces también eso es algo muy importante, que yo a la hora de compostar tengo que ser selectivo y pensar de para qué estoy compostando. Entonces, ¿para qué estoy compostando? Y una cosa puede ser, no, bueno, yo simplemente composto para reducir la cantidad de la fracción orgánica. No me interesa el compost, no, yo simplemente no quiero sacar mi bolsa de fracción orgánica a la calle. Listo, eso puede ser un objetivo. Otra persona puede decir, no, yo quiero compostar para no sacar residuos, la fracción orgánica a la calle y porque me sirve tener abono para las plantas, me encantan, y bueno, no es necesario ir a comprar después tierra o suelo o alguna enmienda para alguna planta, porque ya la tenemos a través del proceso de compostaje, de nuestros propios residuos. Entonces también es muy importante pensar el objetivo con el cual yo quiero compostar, ¿sí? Y cada quien se puede plantear el objetivo que se le ocurra, porque también se trata un poco de eso. Así que bueno, en mi caso yo voy a ir un poco para el lado de decir, bueno, yo quiero obtener un compost de calidad, entonces voy a ser un poco más selectiva en lo que voy a arrojar en el compost. Entonces, bueno, simplemente yo me voy a separar la fracción orgánica de las cáscaras, frutas, saquitos de té, borra de café, etc. Y es muy importante también que en este proceso facilitemos todas las acciones. Porque, por ejemplo, si yo tengo una compostera y la tengo en el patio y el patio tiene media cuadra y yo cada vez que quiero vaciar el mate tengo que hacer media cuadra, quiero tirar una cáscara de banana, me voy hasta el final del patio, es un poco incómodo. Y eso es lo que tenemos que facilitar. Como, por ejemplo, con un biotacho. Esta imagen de acá de la izquierda abajo es un biotacho que tenemos en la cocina y que vamos disponiendo todo lo que creemos que vamos a tirar al compost. Por otro lado, tenemos que tener el recipiente del material estructurante, ¿sí? O seco o marrón, como dijimos en su principio, para que haya equilibrio en el sistema. Y por último, bueno, tener la compostera, que es el recipiente, y en este caso, bueno, las herramientas para mezclar. O para airear también puede decirse. Bueno, entonces, para retomar algunas cuestiones y que vayamos juntando las ideas principales, para que tengamos en cuenta sobre el compostaje domiciliario. Una de las pautas es que debe realizarse en lo posible a la sombra, ¿sí? Es decir, si yo tengo una compostera, tengo que evitar dejarla al rayo del sol todo el día porque, bueno, nada, eso va a hacer que esté mucho más pendiente de la humedad, digamos, se va a evaporar todo el agua mucho más rápido, entonces yo tengo que estar pendiente de ir regándola o agregándole agua.
tratar también de que siempre todos los recipientes estén tapados, es decir, que si viene la lluvia y yo la tengo afuera o en un balcón donde yo ya sé que llueve, tengo que tratar de evitar que le ingrese el agua de lluvia, ¿sí? Porque ahí también va a haber un exceso de humedad y después probablemente lo que vamos a tener que hacer es un proceso de recuperación del compost, ¿sí? Por ahí cuando algunas variables se disparan o no podemos controlarlas muy bien, no es que ya lo hice mal, simplemente hay que darse otra oportunidad porque si hay exceso de agua, el agua se evapora y se puede recuperar. Si está muy seco, puedo agregar agua y se puede recuperar. Lo importante es ir haciéndolo, intentándolo, y en el camino también cada quien va a ir descubriendo su receta, porque también esto del compost depende un montón de cada hogar. O sea, por ejemplo, si hay una familia que es vegetariana, si hay una familia, no sé si es numerosa, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que cada quien va a ir descubriendo en su camino. Por eso, por ahí no hay recetas que digas, si haces esto sí o sí te va a salir bien. Sí, hay algunas indicaciones que hacen que sí suceda, pero bueno, todo depende también de cada quien. Entonces, aparte de esto, de tener la compostera a la sombra y resguardada del agua de lluvia, también tenemos que tener este sistema o matriz heterogénea que tiene que estar compuesta por los residuos húmedos y secos. Recordemos que siempre debe estar aireado y húmedo el sistema. Y algo muy importante, si lo queremos llamar tips, es que si nosotros a los residuos que vamos agregando a la compostera le vamos reduciendo el tamaño, vamos a facilitar y acelerar el proceso de descomposición. Lo que hago al reducir el tamaño es aumentar la superficie de esa cáscara, por ejemplo, para que sea atacada por los microorganismos, digamos. Entonces, nada, vamos a acelerar un poco ese proceso al achicarlo. El 2x2 es algo estimado. Simplemente con la cáscara de banana, reducirle un poco el tamaño es suficiente. El concepto es ese, reducir un poco el tamaño del residuo que vamos a agregar a la compostera. Y bueno, y por último, tener sí o sí, bueno, necesario los recipientes que nos van a facilitar a que el proceso se lleve de manera adecuada. El biotacho, que es el que podemos tener en la cocina, que vamos depositando diariamente, y que después eso lo llevamos a la compostera final, que bueno, en este caso recuerden que puede ser cualquier recipiente, o si tengo ganas de fabricarla con un palet también se puede hacer. Hay un montón de información en internet dando vuelta que se puede utilizar, pero bueno, lo importante es generar un poco de motivación, cualquiera lo puede hacer, y bueno, viene por ahí. Ya finalizando un poco la presentación, estas preguntas son disparadoras y es para que repensemos un poco, nada, cada quien pueda pensar en su forma y estilo de vida y que cada quien se la autorresponda, o capaz que no le influencia ninguna pregunta o no le resuena, pero bueno, las voy a leer en voz alta. Si al final alguien quiere preguntar o quiere hacer una devolución, una respuesta con respecto a estas preguntas, también van a ser bienvenidas. Así que bueno, ¿basura y residuos son lo mismo? ¿Tenemos el derecho a despreocuparnos del destino de nuestros residuos? ¿Es responsable el modelo de comprar, usar y tirar? La responsabilidad de los consumidores, ¿la responsabilidad es de los consumidores, de los productores, solo del Estado o de todos? Bueno, estas imágenes son un poco ilustrativas, pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando sucede esto? Y es difícil, ¿sí? Esto pasa cuando nos separamos, no nos gusta, es lo que vamos a tratar de evitar y siempre vamos a motivar e incentivar, aunque sea, se separe en casa. Bueno, y también lo que pasa cuando nos separamos, probablemente termine en algún tipo de basura a cielo abierto, más cerca de lo que creemos. Y con respecto al consumo responsable, también es importante tener en cuenta que cada vez que compramos algo, decir, bueno, yo lo compré, me debería un poco hacer cargo de esta compra y decir, bueno, no es necesario comprar tomates en bandejita de plástico, si los puedo ir con una bolsa de tela a la verdulería y comprar el kilo de tomate que necesite. Así que bueno, eso es un poco la presentación de hoy. Ojalá les haya gustado. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, así les veo las caras, porque prácticamente ahora solo vi mi presentación. Bueno, y comencemos con algunas preguntas o dudas si hay.
Orne, ¿cómo te va? La verdad que buenísimo, en el chat estuvieron interactuando mucho. Antes que nada les recuerdo que tienen anclado en el chat el formulario que deben completar para así después en la semana poder pasarles los certificados. Tengan en cuenta, por favor, al momento de inscribirse, que todos sus datos estén bien completos, que no haya ningún error, así los certificados salen correctos también, ¿sí? Orne, vos que preguntabas de dónde teníamos audiencia, la verdad que hay mucha gente, particularmente le mandamos saludo a la gente de Roldán, Casilda, Chañar Ladeado, Ibarlucea, también Bien. mucha gente de Rosario, así que la verdad que fue una actividad muy convocante porque de hecho el tema sí lo amerita y veo que también hay gente de Arroyo Seco, así que les extendemos los saludos a ellos también. Orne, mira, Sí. tengo una idea porque han hecho muchas preguntas en el chat que son muy interesantes y amerita respuesta a todas. Primero, si querés, lo que podemos hacer es ir leyendo cada una de ellas y vos poder ir respondiéndolas. Y después sí permitir que si alguien quiere hacer una pregunta de manera oral, abriendo su micrófono, lo pueda hacer. Pero me parece que primero estaría bueno para hacerlo de forma ordenada y ir respondiendo estas preguntas en el chat. ¿Te parece? Dale. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Valentina dice que ella hace compost y que tiene su compost desequilibrado. ¿Cómo puede hacer para equilibrarlo, si eso se puede llegar a lograr o en su efecto tiene que desecharlo y armar otro? Bueno, justo en un momento de la presentación mencioné esto de recuperar el compost, ¿sí? Si bien no sé bien qué es lo que tenía, si es un exceso de humedad, está seco o hay algo, pero con alguna de las variables que comenté podemos ir descubriendo, nada, por ahí en qué nos confundimos o qué cosas podemos mejorar para poder llevarlo de la mejor manera posible, digamos, y que suceda el proceso en sí. Tiene exceso de humedad, dice ahí. Bueno, entonces hay que agregar seco. Si tiene, no sé si perdón, no escuché si es una compostera, por ejemplo, o si es una pila. Si es una compostera y es movible, a lo mejor la podés trasladar a un espacio donde le dé el sol un poco directo, que se evapore el agua. No es lo más recomendable, pero en este caso, donde hay un exceso de humedad, lo mejor es que se evapore un poco el agua, dejarla destapada, siempre y cuando no le ingresen, no sé, gatos, perros o roedores. Y es viable trasladarla, no sé si vivís tampoco en un departamento o algo, bueno, si podemos hacer que le ingrese un poco que le dé los rayos de sol o destaparla para que aire un poco, va a ser bueno y siempre, bueno, además agregar en la parte de seco. Perfecto, Orne, clarísimo. Después pregunta Virginia, ¿qué se hace con el lixiviado, si es tóxico? Todo depende. En realidad el lixiviado por lo general se usa como fertilizante también, pero tiene que estar diluido sí o sí. Por ejemplo, por una tapita de lixiviado que tengamos vamos a tener que poner 10 tapitas de agua. ¿Sí? Es una de lixiviado por 10 de agua. En un vaso, en la medida que tenga en casa, digamos. Perfecto. Seguimos con la pregunta de Germán. Dice si se puede drenar el líquido que resulta del compostaje y si eso se puede llegar a utilizar como fertilizante líquido. Justamente es lo que acabo de aclarar. Todos los líquidos que se generan del proceso de compostaje, que por lo general, si hablamos de una compostera, van a empezar a drenar por esas perforaciones o agujeros de la base de la compostera, que vamos a poder recuperar si, claro, tenemos un recipiente abajo que aloje este líquido, ¿sí? Si yo tengo la compostera derecho arriba de un cantero, por ejemplo, lo más probable es que el suelo absorba eso, y por ahí no es lo ideal. No pasa nada porque es muy poco por lo general el lixiviado que, si se da bien el proceso, no es un lixiviado que tengo baldes y baldes de agua, de lixiviado, digamos. Perfecto, Orne. Después, bueno, Claudia hace una pregunta respecto de ecobotellas, dónde las puede dejar. Dice que ella hace compostaje desde la pandemia y que ahora está reciclando sus residuos mediante ecobotellas. ¿Qué es lo que puede hacer con esas ecobotellas? Buenísimo. Bueno, como verán, este conversatorio surge del área de ambiente de universidad, de la Universidad Nacional de Rosario, y en ese caso también hay un programa que se llama EcoRecuplus, donde nosotros hacemos distintas jornadas de reciclaje,
que tenemos tanto puntos fijos en distintas facultades donde pueden ir a dejarlos, o si no, bueno, acercarse a esta jornada que se hace un día en particular, pero se avisa siempre por redes. Pero sí o sí, si quieren saber dónde pueden alcanzar estos residuos reciclables, como las ecobotellas, plásticos, papeles también, pueden seguirnos en ambiente.unr, si no me equivoco, y ahí se van a enterar de todas las jornadas o puntos fijos donde llevarlos. Perfecto, Orne. Después, Carla pregunta si los maples de huevo se pueden utilizar como materia seca. Sí se puede. Bien. Sigo con Celeste. Dice que si existen programas de educación y concientización sobre la separación de residuos y compostaje en Rosario, si conocemos cuáles son y les podemos pasar esa información. Sí, particularmente creo que la municipalidad tiene algunas cosas. También, por ejemplo, el año pasado la Escuela de Oficios dio una capacitación, un curso cuatrimestral sobre compostaje domiciliario y comunitario. Hay cosas dando vueltas, sinceramente ahora puntualmente no lo sé, pero hay cosas que están pasando, digamos, desde la municipalidad, la provincia y de la Universidad Nacional de Rosario, sí suceden. Perfecto. Después Ro pregunta si los residuos de cebolla y de cítricos es verdad que hay que ponerlos en poca cantidad dentro de la compostera. Sí, pero en realidad no hay que hablar siempre de los famosos cítricos de las cebollas, porque si bien sí son ácidos, pero siempre cualquier exceso de un solo componente va a generar un desequilibrio. Si yo tiro 1 kilo de naranja, 1 kilo de cebolla o 2 kilos de cáscara de papa, de alguna u otra manera el sistema va a responder y va a estar en desequilibrio. Pero sí es una realidad que la cebolla y la naranja, al ser ácidos, no es recomendable, si yo me tomo un jugo de naranja todos los días y me como, no sé, eso, no es recomendable. Por ahí lo que se puede hacer para no tirarla directamente en la compostera es dejarla secar a las cáscaras de naranja al sol y después incorporarlas. Perfecto, Orne. Después tenemos 3 preguntas más, que entiendo que son las últimas. Carla pregunta en cuanto a la yerba, dice que tiene entendido que acidifica mucho la mezcla, ¿cuánto es recomendable agregar? Sí, lo que pasa con la yerba también es que aporta mucha humedad. Entonces Claro. también lo que se puede hacer si tomo mucho mate todo el día, es decir, bueno, un porcentaje lo puedo agregar como húmedo y después puedo poner a secar al sol en alguna bandeja. Si soy de estas personas que ya te digo, se toman 3 o 4 mates por día, dejo secar la yerba al sol y lo incorporo como seco, digamos, porque no estaría aportando humedad. Perfecto. Orne, preguntan también si las lombrices son necesarias. Como necesarias no, sí lo que hacen las lombrices es acelerar el proceso también. Bien, Digamos, perfecto. pero bueno, sí, primero siempre es ideal, o sea, si yo empiezo a compostar y tiro un puñado de lombriz, lo más probable es que esas lombrices se mueran, porque las lombrices se alimentan de una manera muy particular, que es a través de la succión, y para eso el sistema tiene que estar bastante degradado, digamos. Entonces, sí o sí, si yo quiero agregar lombrices para que sea más rápido, tengo que dejar un tiempo que se forme el compost y después agregar las lombrices. Bien, perfecto. Después Florencia pregunta si hace falta que sean 2 baldes para crear la compostera. La cantidad de módulos, digamos, o de baldes va a depender de la cantidad de residuos que generen. Sí es bueno porque, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a compostar, yo voy y empiezo a llenar el balde, lo empiezo a llenar y tipo, capaz que no, todo depende de la dieta de uno, pero por ejemplo, digo, en menos de un mes yo completé el balde. ¿Y después qué hago con el resto de los residuos? Porque ese de balde, una vez que lo completé, a través del tiempo va a empezar a reducir su volumen, pero está bueno que ya los dejemos madurar, ¿sí? Que no volvamos a agregar más materia, más fracción orgánica, para que termine de madurar, termine su proceso, mientras voy incorporando lo nuevo en otro módulo nuevo, la nueva fracción orgánica. Perfecto. Viviana te pide, Orne, que si le podés repetir la proporción del seco orgánico, ¿puede ser? Sí, por lo general es una de húmedo, digamos, de la fracción orgánica, 2 o 3 de seco.
Bien, perfecto. Esta, Lorena, es muy interesante la pregunta que hace Lorena porque tiene que ver también con la educación ambiental y el cómo generar conciencia. Pregunta, ¿qué tipo de compostera es viable para una escuela donde hay chicos de nivel primario? Bueno, considero que a nivel primario lo que se puede hacer más que nada es la parte de concientizar, porque por ahí, en este caso a las niñeces, lo que podemos hacer es enseñarle un poco el método, en qué consiste, a separar, que creo que va un poco más por ahí, que bueno, con tener un recipiente para que sea todo un poco más controlado y más sencillo, considero que es mejor, digamos, tener en cuenta un recipiente y bueno, que el objetivo por ahí no sea la reducción de X cantidad de volumen de residuos, sino bueno, enseñar a los chicos o alumnos del primario que bueno, que lo que estamos haciendo es una enseñanza un poco de educación ambiental y empezar a tener ciertas conductas proambientales para que, bueno, mejorar esta calidad del ambiente. Perfecto, Orne. Ahí me tomé el atrevimiento de pasarles el link de nuestra cuenta de Instagram de Ambiente, porque vi que muchos preguntaban cómo participar de los distintos programas, de las ecobotellas, del programa Arbolar. Entonces, ese último link que les pasé es de nuestro perfil de Instagram, como para que nos sigan. Orne les decía que ahí se van a enterar de todas las actividades que realizamos, no solamente de estos tipos de conversatorios que son muy interesantes, sino que también de distintas actividades de reciclado a las cuales todos y todas se pueden ir sumando. Después muchos compartieron opiniones respecto de las ecobotellas, de algunas recomendaciones que se hacen también. No sé si quieren abrir el micrófono y compartirla o si cerramos la lista de preguntas, si alguien más quiere hacer alguna. Como quieran. Si hay alguna pregunta o duda más, no hay problema. Ahí lo que pregunta Roxana es qué hacemos con las tabletas de aerosoles. ¿Tabletas de qué? No sé, Roxana. Sí, con respecto a los aerosoles, por ahí lo que se hace es, nada, me sale la palabra desmembrar, pero sería como, bueno, si tienen tapas o cosas plásticas, esa parte va a recuperar el plástico, y por otro lado, bueno, la lata, que ahí ya no sé si se puede recuperar como lata, digamos, ahí ya desconozco. Ahí están compartiendo algo sobre la MUNI también. Buenísimo. Perfecto. Gracias, Germán, muy amable. Bueno, Orne, si no hay más preguntas o nadie se anima, mejor dicho, a abrir el micrófono, damos por cerrada la lista de preguntas. La verdad que ha sido muy interesante, una temática más que necesaria para que la sociedad se involucre. Y bueno, gracias, Orne, y te dejo que cierres. Bueno, nada, gracias a todos por participar. Por ahí estos conversatorios son, como dije en un principio, bastante básicos, pero bueno, nunca sabemos con el público que nos vamos a encontrar y a mí realmente me motiva y me conmueve que por lo menos de este conversatorio se vayan con algunas dudas, con algunas preguntas, con decir, bueno, lo voy a intentar otra vez. Nada, y esto para, en fin, mejorar la calidad ambiental, ¿no es cierto?, que merecemos. Así que bueno, nada. Por favor, cualquier duda o consultas que tengan, pueden enviar a Ambiente UNR, ahí estamos nosotros, todo el equipo del área ambiental para responder, y bueno, a disposición. Muchísimas gracias.